Ok. Ando tras la pista de los mejores mecánicos, latoneros, pintores que se encuentran aquí en el municipio Torres, en Carora, Estado Lara. Y andaba tras la pista de este amigo, el señor Elímenes Araujo, que es uno de los latoneros viejos de acá de Carora. Don Elímenes, ¿cómo llegó usted aquí? Porque yo tengo entendido que usted se conoce es con el remoquete del Gocho Elímenes. Entonces, ¿cómo llegó usted aquí a la ciudad de Carora? Bueno, yo vine a raíz de un hermano mío que trabajaba aquí y tuvo un accidente. Y entonces un amigo le preguntó a Pedro que si él no tenía más hermanos allá y le dijo que no, sí, esos son muchos. Bueno, a raíz de eso me vine para acá. Ajá, y ya en ese tiempo ya usted trabajaba con la latonería. No, estaba muy muchacho. Estábamos muchachos, ¿qué edad tenía en esa época? 16 años. 16 años, era mozo. Ajá, ¿y cómo aprendió usted el oficio? Con los lisos. ¿Con los lisos? Con los lisos. O sea, los lisos, ¿quién eran? Gillo Zambrano. Gillo Zambrano y Hipólito Zambrano. Ok. ¿En qué parte trabajaban en esa época ellos? ¿Más o menos en qué año fue eso? Saca la cuenta de 73 que yo tengo. Ok. En ese momento entró usted como ayudante allá. Ajá, ayudante. Y fue aprendiendo el oficio. Sí. Tú sabes que mi papá, el viejo Ramos Leal, Ajá. Él fue pintor, porque antes parece ser que los latoneros, cuando se trabajaba con plomo, que no existía la masilla, entonces los latoneros eran latoneros y los pintores eran pintores. Entonces mi papá era pintor en el Automóvil Universal en el Maracaibo. Ajá. Entonces él conoció allá, jovencito, llegaron los lisos. Ajá. Llegó Hipólito y Gillo, llegaron allá al automóvil pidiendo trabajo en esa época. Ajá. Bueno, de ahí para acá entonces viene eso. Ajá, y dígame, señor Elímenes, ¿usted ha trabajado, además de con los lisos, con quién más trabajó, con quién se asoció aquí o en determinados momentos, pues? Después los lisos fueron Henry López. Ah, con Henry López también trabajó. Henry López. Ah, ¿eso fue en dónde? Eso fue allí atrás del Mara, no, el Mara no. Aquí la bomba esa que está aquí. En el Mara. El Mara, ¿no? Ajá. Sí, el Mara, atrás del Mara. Atrás del Mara. Ese fue el primer taller que tuvieron ahí. Porque él tuvo uno enfrente de Henry López, tuvo un taller muy grande enfrente del Palacio de los Mondongos, que es hoy en día la sede de la Coca-Cola. Sí, sí. O sea, ahí está el depósito de Coca-Cola. Él tenía ahí un taller porque yo estuve inclusive, cuando estuvieron arreglando ese taller, yo estuve ahí como electricista. Yo era electricista en esa época, electricista industrial, era ayudante pues. Sí, cuando yo empecé eran los lisos aquí en la Carabobo, detrás del grupo. Ah, ok. Ahí empecé yo. Ahí empezó. Después trabajé con Gillo, Sirio González. Con Sirio. Ajá. Por cierto, lo vi esta mañana y hablé con él. ¿Ese era en aquel taller que tenía aquel nombre Fujiyama? ¿O ahora en otro taller? Ese en otro taller. En otro taller. Ajá. Trabajó con Sirio entonces. Con Sirio. Y después el Fujiyama. Y después el Fujiyama, que era que a mí me llamó mucho la atención porque ese nombre, ¿de dónde se le salió ese nombre de Fujiyama? Es un monte. No, un volcán. Un volcán en Japón, por ahí. Ah, perfecto, muy bueno. Y entonces se le ocurrió ese nombre muy... que era medio loco todavía. Y entonces llegó, agarró y le puso ese nombre, pero era un nombre que llamaba la atención, ¿oí? Ahí me recuerdo yo mucho porque yo una vez fui para allá, creo que fue con Roque Valera. Ajá. Cuando andamos por ahí trabajando, yo fui a ese taller y había unos perros muy simpáticos que los tenían amarrados
estaban amarrados dentro del taller, pero les ponían una guaya, le ponían un alambre. Entonces corrían todo el tamaño del taller, y nosotros llegamos y casi nos comen. Bueno, don Elímenes, y usted ha hecho cursos, hizo cursos cuando vinieron esas compañías, el 2K, los acrílicos, todos esos productos, usted iba a esos cursos. Sí, yo tengo diploma. ¿Tiene diplomas de todas esas, de todos esos cursos que hacían siempre aquí las compañías de pintura? Sí. Lo hacía, generalmente lo invitaba Allá al INSE. A el INSE, y también ¿cómo se llama? Catire García, que él traía muestras de esos, el Catire García, si se quiere, fue uno de los pioneros vendiendo pinturas, pero productos, casi los primeros. Después del padre de él, fue él, o sea que el padre de él también vendía, Jesús García, en el negocio ese que estaba ahí en la esquina, en la avenida. Y hay unos chinos ahora. Que hay unos chinos, donde está la muralla, creo que se llama. La muralla. Bueno, ahí era, yo me recuerdo de ahí del padrito interesante, ¿eh? La Pepita. Sí. Bueno, don Elímenes, y usted ha trabajado con todo tipo de pinturas de esas modernas de hoy en día. Sí, la más maluca hasta la más buena. Hasta la más buena. ¿Y cómo era ese mundo en esa época que usted empezó? ¿Cómo era el mundo de la latonería? Aquí no se llegó a ver nunca eso que le digo yo, lo de trabajar con plomo. Sí, cuando yo empecé con los lisos, trabajaban con plomo. Trabajaban con plomo. O sea, una barra y la calentaban una pátula, no sé cómo es, que le iban pasando. Y entonces, yo no trabajaba con eso, porque yo lo que era el ayudante. Era el ayudante, exacto, sí, porque es que yo me recuerdo que mi papá me decía que eso era bastante dificultoso. Sí, y no usaban ni la lija, sino una escorfina. Mire, eso, imagínese usted que uno le echara a un carro por un lado un ploco de plomo y se pusiera después con una lima gigante a rebajar eso. Eso era bastante tedioso, pues. Y era un trabajo muy fuerte. Y inclusive me decía mi papá que creo que tenían que nivelar los carros porque se iban así del lado, pues, pesaban más de un lado, y entonces había que ponerle un poco de gomas a las carrocerías. Eso era yo supongo que sí, porque para poder llevarlo otra vez al punto. Eso pesa mucho. Bueno, ¿de qué otros latoneros se acuerda usted de esa época, de los viejos latoneros aquí? Bueno, Luis Rodríguez. ¿Cuál era ese? Que está aquí en el Claret, allá hay Claret, por la feria. Por la feria. Yo veo siempre que iba. Trabajé con el compadre Rafael también, que era muy bueno. Era en a Rafael Aldazoro, que era en la calle Lara, cerca de la Quebrada. Sí. Era un taller muy organizado, ese taller, y él era muy buena persona. Muy buena persona, exacto. ¿Y con qué otros, qué más se recuerda? Por lo menos yo me recuerdo mucho de aquel Majano, ¿cómo que se llama? De Daniel Majano. Usted sabe que yo me recuerdo mucho de Daniel siempre por aquella máquina que tenía él de carburo. ¿Se acuerda que él soldaba con carburo? Que lo liso también. Que lo liso también se soldaba. Usaba el carburo. Se usaba el carburo mucho en esa época, ¿no? Sí, acetileno, oxígeno y carburo. Y carburo. Pero eran peligrosísimas esas máquinas porque tenía que tener mucho cuidado con esas máquinas. Porque explotaban. Sí, si se pasaba de carburo, se explotaba. Sí, a mí siempre me hablaron de eso, que tenía su grado de dificultad hacer ese trabajo. Yo tengo entendido también que, ¿usted se recuerda del gruero de allá de arriba de los días, el Maracucho? El Maracucho. Bueno, ese también tuvo talleres de latonería, creo. Sí, tuvo. Ahí en la casa. Ahí mismo en el Mara, pues. Yo trabajé también un tiempo con ellos. Trabajó con Maracucho. Ok. ¿Cómo era, por lo menos, en ese tiempo existía, qué tipo de pinturas existían? ¿Era solamente el acrílico? No, el acrílico no existía. ¿No existía? La laca. La laca y... Yo creo que el acrílico, el INRO, empezó a salir también, el INRO.
Ya, yo me recuerdo que después salió el INRO, Ajá. que también se hacían muchas picardías cuando salieron el INRO, que creo que se utilizaban unos secadores, unos acelerantes, entonces habían unos güeros que agarraban sintético y le echaban los aceleradores y entonces parecía que era INRO y no era INRO. No era intro, sí. Se utilizaba sintético. Bueno, uno dice que eran así como una picardía, pero yo me recuerdo que si nos vamos a ahorita, pues a hoy en día, Al tiempo de hoy. al tiempo de hoy, uno llegaba y hacía esas picardías, pero las hacía por lo menos con pinturas Dupont, Sí. que si usted se ponía a comparar una pintura Dupont con un sintético Dupont con cualquiera de hoy en día, mire, eso se lo lleva. Eso se corta, no se puede ligar hoy. Ajá, El sintético con acrílico no se puede ligar. ajá, no se puede ligar, exacto. Ni con la misma laca, pero Ajá, se corta. se corta de una vez. Bueno, pero ellos llegaban y hacían así, quedaban los carros así por lo menos brillantes, pero muy brillantes. Y entonces a los días se empezaban a opacar. Exacto, no era la misma calidad de la pintura. Yo me recuerdo por lo menos cuando vino aquella 2K. 2K. ¿Se acuerda del 2K? Que a mí me gustaba mucho del 2K el fondo. A mí me parecía que el fondo cubría mucho. Es muy bueno, sí. Muy bueno, era grueso. Rellenador. Rellenador, ajá. Eso le quedaba, tapaba todos los huequitos y todas esas cosas. Todos los detalles, pues, que quedaban. ¿Y cómo era en esa época aquí, don Elímenes? Había muchos carros, pocos carros. ¿Cómo era el movimiento aquí? No, eso no fallaba. No fallaba en los talleres full. Siempre había trabajo. Siempre había trabajo. Yo sé que el material era sumamente barato. Y entonces uno llegaba y cualquiera le provocaba pinta el carro. Claro. ¿Cómo se llamaba Daniel, su cuñado? Daniel Martínez, que era muy delicado, era uno de esos hombres que llegaba y por cualquier rayocito que le echaran al carro lo mandaba a pintar de una vez. Ese hombre tenía unos vehículos impecables. Siempre lo tenía impecable. Porque no le gustaba, como tú decías, medio rayaba, píntemelo todo. Entonces imagínate, eso era muy barato en esa época. Era muy barato. ¿Qué precios tenía por lo menos el tiner en esa época, don Elina? Yo me acuerdo 2 bolívares el galón. 2 bolívares el galón. ¿Y el galón de fondo cuánto costaba? Como 4 bolívares, 3 bolívares por ahí. La pintura 6. 6 bolívares un galón. Un galón de pintura. Un galón. Padre santo. O sea que tú gastabas pintando un carro, mira, 50 bolívares. 50 bolívares. ¿Y la mano de obra, don Elime? No, bueno, eso no pasaba de 600, 800 por ahí cuando mucho. O sea que eso... Y tú ponías todo. Padre... Ahí se acaba el material y todo. Padre santo. O sea, uno hacía el contrato de una vez Uno hacía el contrato, no, pues tú te entregabas el carro y pintadito todo lo entregaban por... Eso no salía más de... Vamos a decirte 100, 150 por ahí. Era plata. Sí, pero era... 100 bolívares era mucha plata. Era mucha plata. Hoy en día se perdió eso, se perdió el valor pues de la moneda con tanto problema, pero en esa época yo me recuerdo que yo en el año 81 compré la moto, perdón, en el año 74 compré la moto mía, la compré por 3.200 bolívares. Mire, nuevecita el paquete. Bueno, eso valía la plata. La plata valía mucho. No llegaba y le rendía mucho. Casi, uno con 600 bolívares le pagaba a los obreros y todavía le quedaba plata. Y todavía le quedaba a uno. Don Elímenes, y usted en esa época, posteriormente ya hablando ya de la familia, de su familia, ¿dónde conoció usted a Mercedes, a su esposa? Bueno, yo trabajé con Pedro Araujo vendiendo frutas en una bicicleta. Ajá. Primero. Ajá. Fue todo el primero. Y bueno, como ella vivía al lado. Le quedó facilito, la convenció con cambures. Con cambures y naranja. Y naranja. Está muy bien. De esa unión suya con Mercedes, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Tengo 3.
Tres. Dos hembras y un varón. Ah, ok. Perfecto. Una es maestra. Mildred, Mayré y José Lima. Y José Límenes, ok. O sea que de esa avenida de acá salió una familia, de esa avenida de allá De los Andes. de los Andes. Específicamente, ¿en qué sitio es que me dice usted que vivió usted allá en los Andes? En Granados. Granados. ¿Dónde es esa parte? ¿En qué? Eso está entre Buenavista y Sabana Mendoza. Bueno, yo me recuerdo Zona una vez, baja, zona baja. yo me recuerdo que una vez andaba yo por allá en la moto y creo que lo vi, usted andaba en aquel carro azul que usted tenía. Sí, sí. ¿Qué carro que era ese? Un Pailán, Bailan 500 como que era. pero era la versión deportiva, pues Ah, era muy bonito. sí, sí. Bueno, don Elímenes, ya de aquella época que estamos conversando, de esos precios, de los precios de los materiales, de todas las cosas que uno hacía, a hoy en día, don Elímenes, ¿cómo está la situación hoy en día? No, ahorita eso se puso imposible. Yo creo que nadie quiere pintar un carro porque uno hace el presupuesto de la obra en mano y manda a buscar el material y ahí la gente se corre porque lo corren con los materiales, es sumamente caro, Sumamente caro. sumamente caro. Oye, y entonces ahora con el problema ese de que todo es en dólares ahora, y Ajá, entonces uno tiene que buscar dólares para comprar los Ajá. materiales y cosas así. Sí, sí. Yo creo que casi se le hace a uno imposible, Imposible. poder pues Tanto para uno como para el dueño como del para carro. el dueño del carro. Sí, sí. Bueno, tenemos que esperar a ver el desarrollo de los acontecimientos, a ver cómo va a seguir la vida evolucionando y cómo vamos a quedar nosotros ahí en ese trayecto, pues. Sí, sí. Bueno, don Elímenes, yo le agradezco mucho pues que haya tenido este tiempo, que haya dedicado un poco de tiempo de sus actividades para brindarnos esa parte de la historia, pues, que es muy importante. Yo ando tras la búsqueda de todo lo que son mecánicos, latoneros, electricistas. Sí, sí. Tengo una lista más o menos de los que ya quedan, que han trabajado durante mucho tiempo acá. Bueno, agradecido, don Elímenes, y estamos pendientes. Completamente a tu orden. Ok, agradecido.